La siguiente pregunta, la número 7, se refiere al número de secuencia del segmento TCP que contiene la cabecera del comando POST. Volvemos a nuestra captura, eliminamos el filtro. Para localizar el comando POST lo más cómodo será poner un filtro HTTP y vemos aquí donde nos indica, en la trama 249 nos indica Wireshark la recepción del POST, y si nos fijamos nos dice Wireshark que es el fruto del reensamblado de 13 segmentos, el primero de los cuales es el 203. Luego en el 203 será con toda probabilidad donde tendremos la cabecera. Podemos ver aquí, efectivamente, está el comando POST. En el primero de los segmentos es donde viaja la cabecera del fragmento HTTP. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la trama 203, cuyo número de secuencia es 688. La siguiente pregunta, la número 8, nos pregunta acerca del primero de los tiempos RTT medido en la conexión establecida entre el cliente y el servidor. Tenemos que tener en cuenta que nuestra captura se ha hecho desde el cliente, que por lo tanto, cada vez que se envía un segmento con datos por parte del cliente, es donde se genera una respuesta, un acknowledge por parte del receptor, y será ahí donde podamos medir el tiempo de RTT. El primero, como ya sabemos, siempre será el correspondiente al primero de los segmentos establecidos, la primera posible medición de RTT. Por lo tanto, cogemos la diferencia de tiempo entre el primer SYN y la recepción del SYN acknowledge será el tiempo de ida y vuelta del segmento. Podríamos poner un tiempo de referencia en el segmento de sincronismo, y la diferencia entre los dos, y esto nos lo marcará en la base de tiempos, sería medido en segundos, 0,691 milisegundos, que sería la respuesta correcta. La pregunta número 9 se refiere a utilizar la estimación de RTT con alfa igual a 0,125 para calcular un nuevo estimado de RTT. Tenemos el primero, que ya hemos medido, que es 0,691 milisegundos, y tendríamos que medir el segundo RTT. Para ello necesitaríamos encontrar cuál es la segunda trama de datos que envía el cliente. Recordar que a los acknowledge del cliente no envía el servidor ninguna respuesta, y que por tanto ahí no vamos a poder encontrar ningún dato. Lo más apropiado sería filtrar cuáles son los datos, cuáles son los segmentos enviados por el cliente que contienen datos. Podemos ordenar los segmentos por la dirección IP de origen para tener todos los segmentos enviados por el cliente, y podemos ver que el cliente envía permanentemente segmentos de acknowledge. En el segmento número 4, encontramos que por fin envía algunos datos, que es precisamente la petición GET. Si inspeccionamos la respuesta a lo ordenamos de nuevo así, tenemos aquí el tiempo de respuesta del servidor. Si activamos aquí la función referencia, veremos que el segundo valor de RTT medido es precisamente 0,2187, es decir, 2,17 milisegundos. Por lo tanto, cogeríamos la calculadora y diríamos 0,002187 por 0,125 más 0,000691 por 0,875, y obtendríamos la respuesta 0,878 milisegundos, que es la respuesta correcta. La siguiente pregunta se refiere al tamaño máximo de segmento que acuerdan cliente y servidor.
Ya sabemos que esto lo podemos encontrar en el campo de opciones de los segmentos de sincronismo. En el primero de los segmentos de sincronismo, el cliente indica que el tamaño máximo deseado es de 1460 bytes. En la respuesta del servidor, el servidor le indica en el campo de opciones que su tamaño máximo también es de 1460 bytes. Luego la respuesta correcta es esta, 1460 bytes. La pregunta número 11 se refiere al número de secuencia del siguiente segmento, es decir, a cómo el cliente va numerando las tramas. Y dice que revisemos los 4 primeros segmentos con una longitud diferente a 0. Para ello lo que vamos a hacer es preparar un filtro TCP para filtrar todos aquellos segmentos cuya longitud es distinto de 0. Tenemos TCP, longitud, distinto de 0. Esto nos filtrará aquellos segmentos cuyo tamaño es distinto de 0. Y vamos a ordenarlos por el puerto de origen para tener todos los que envía el cliente. Aquí tenemos los segmentos que envía el cliente. Nos pide que analicemos los 4 primeros para ir viendo si efectivamente la secuencia se va cumpliendo. El primero de ellos tiene número de secuencia número 0, perdón, este primero no tiene datos, el primero con datos es este, el número 4, y dice número de secuencia 1, 336. Por lo tanto, el siguiente tendría que tener como tamaño, como número de secuencia, 337. Efectivamente es correcto. 337, longitud 351, lo cual quiere decir que el siguiente debería tener un número de secuencia de 688. El siguiente, efectivamente, tiene un número de secuencia 688 y tamaño 2896. Por lo tanto, el siguiente debería tener como tamaño 3584, que efectivamente es el valor que tiene, con una longitud de 5792. Esto quiere decir que el siguiente debería tener un tamaño de 8688, aunque ya no nos lo pide. Por tanto, la respuesta es que efectivamente se va cumpliendo los números de secuencia y por tanto el número de secuencia no coincide con la suma. La respuesta es falsa porque sí que efectivamente hemos visto que en los 4 primeros coincide. La siguiente pregunta se refiere a la ventana notificada por el servidor y dice si se mantiene constante en toda la conexión. Para ello vamos a quitar este filtro. Tenemos ordenados los segmentos por quien los envía, en este caso nos pregunta acerca del servidor y nos pregunta si se mantiene o no el tamaño de la ventana constante. Vemos que en el servidor la primera ventana notificada es de 5792 bytes. La segunda es de 6912. Por tanto, ya vemos que entre el primero y segundo ya directamente ha cambiado el tamaño de la ventana. Esa sería, por tanto, la respuesta sería no se ha mantenido constante, por tanto la respuesta es falsa.